El título aquí dado es de Esaú a José. Aquí vemos todo este capítulo 36, los descendientes de Esaú. ¿Ya están ahí? Comenzando aquí en el versículo 1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán a Ada, hija de Elón, Eteo, de Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibón, Ebeo, y a Basmat, hija de Ismael, hermana de Nabaoi. Ada dio a luz a Esaú, a Ifiás, y a Basmat dio a luz a Reúl, y a Aholibama dio a luz a Jeús, y a Jalam y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Amén. Por favor, tomar asiento. Aquí el capítulo 36, en realidad es un capítulo que contiene muchos nombres, pero podemos entender que es el fin de la historia de Esaú. Aquí vemos su genealogía de Esaú, que también es conocido como Edom, el padre de los edomitas. Ahora, el término hebreo para genealogía significa historia familiar. Y si recuerdan, Esaú y Edom son enemigos de los judíos y son mencionados como 200 veces en la Biblia. Pero el contraste aquí, haces una comparación, Jacob e Israel son mencionados 2000 veces. Pero son dos naciones que están en conflicto y creo que es la razón, creo que es la única razón que Dios permitió que este capítulo existiera en la Biblia. Génesis 25, versículo 23 dice así, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto fue dicho desde el capítulo 25. Al nacimiento de estos dos hijos, de estos dos niños. Esaú era de una notable pigmentación roja y fue llamado Edom, que significa rojo. Génesis 25 dice, y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después Esaú regaló, si recuerdan, su primogenitura por un poquito de menudo, posiblemente pozole, ¿no? Se lo regaló a su hermano. Y dice, ¿para qué quiero eso? Ni lo tomó en cuenta. Pero también después perdió su bendición. Génesis 27, versículo 38 al 40, nos dice, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y es una batalla entre estos dos hijos. Los descendientes de Esaú batallan con los descendientes de Jacob. Jacob sabemos que es Israel. Y aquí acabamos de leer, podemos decir, la historia personal de Esaú en los primeros 8 versículos. Pero en estos primeros 8 versículos menciona sus esposas paganas. Recuerden que se casó con mujeres de mala reputación. Y una de ellas, si recuerdan, era una prostituta del templo pagano. Y eran mujeres de Canaán. Y Jacob no tomó mujeres de ese lugar. ¿Por qué? Porque su madre le ayudó a salirse de ahí.
alejarse de allí. Génesis 27, el versículo 46 al capítulo 28, versículo 1 dice así. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó, diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Pero su hermano, recuerda que ya estaba bien envuelto, y tomó esposas de ahí. Y aquí están algunos de los nombres que resaltan de los primeros 8 versículos que leímos. Ada, ornamento. Elón, una especie de árbol o del bosque. Y luego Aholibama, que era la abuela del presidente Obama. No. Significa: mi tienda es un gran lugar. Y luego Basmat, fragancia. Y qué curioso, que verdaderamente, como les dije, estaba bien envuelto, bien alejado de Dios, en conflicto con su hermano. Y aquí continuamos y vemos los nietos, los tribus, los jefes y los reyes, comenzando en el versículo 9 al 14, fíjate lo que dice. Dice: estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reúl, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Malac. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reúl fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basmat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Hija de Ana, que fue hijo de Sibión. Ella dio a luz a Jeús y Jalaam y Core, hijos de Esaú. Continuamos y vemos los jefes de entre los hijos de Esaú. Aquí, fíjate el versículo 15 en adelante. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatam y Amalac. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ad. Ahora, si estuvieran leyendo esto en cama, creo que ya estuvieran dormidos, ¿no? Porque a veces es lo que pasa cuando nos ponemos a leer las genealogías. Pero tienen un propósito, y lo único que estamos viendo aquí, y le damos una pasada, porque es la única lugar que se mencionan estos. No hay más historia, podemos decir. Pero el propósito es de que Dios lo puso aquí para comprobar algo. Pero vamos a continuar, fíjate el versículo 17. Y estos son los hijos de Reúl, hijo de Esaú, los jefes de Naat, Sera, Sama, Misa. Estos son los jefes de la línea de Reúl en la tierra de Edom. Estos son hijos que vienen de Basmat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jalam y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom, ¿no? Y continuamos, versículo 20 al 30, los habitantes de la tierra. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Simón, Ana, Dison, Eser, Disán. Y podemos mencionar y seguir mencionando personas. ¿Quiénes son? Pues eran primos hermanos, mis tíos, y no los conocemos. Hablando de las gentes en el pueblito de donde venimos, y en realidad continúa la historia así. Continúa. Pero al fin llegamos a los reyes de Edom. Fíjate, brincamos al versículo 36 en adelante. El versículo 36, disculpen. Los reyes de Edom, del versículo 31 en adelante. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Joab,
hijo de Sera, de Bosra. Murió Joab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Tamán. Murió Husam, y reinó su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de la ciudad fue Avid. Murió Adán, y en su lugar reinó Sambla de Macerca. Murió Sambla, y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Eufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de la ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehutabel, hija de Matred, hija de Maseab. Ahora, lo que vemos aquí, fíjate, y lo que nos debe de resaltar de esta porción de escritura aquí, el versículo 31, nos dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Entonces existe un linaje completo, ¿de qué? De los reyes, de los edomitas. Entonces, el punto aquí es que dice, antes que reinase sobre los hijos de Israel, entonces Israel no tenía un rey. Israel no tenían rey y ellos querían un rey, deseaban un rey. Se les olvidaba que Dios era su rey, que Dios los gobernaba. Les entró, podemos decir, celos, envidia. ¿Por qué? Porque los edomitas, los descendientes de Esaú, fíjate, los descendientes de Esaú, ellos tienen un rey. Ay, ¿por qué nosotros no? Si ellos tienen un rey, y fíjate, les faltaba a ellos reconocer algo muy importante aquí. Ellos tenían mucho más y no lo reconocían. Ellos tenían al verdadero Dios, el Dios todopoderoso, y no tenían a un Dios falso o un rey terrenal. Pero muchas veces, aún nosotros mismos, queremos algo más. No reconocemos lo que tenemos. La gran bendición que Dios nos ha dado. Hay veces se nos ciega la vista. ¿Por qué? Porque nos ponemos a fijar y ver a otras personas y lo que ellos tienen. Ay, ¿yo por qué no? Y nos entra celos, envidia. Fíjate el versículo 38, Génesis 36, 38, nos dice Baal Hanán. Y ahora, para entender, este era un Dios falso en Canaán. Aquí existía un Dios falso. Para concluir aquí este capítulo, fíjate lo que dice aquí en los últimos versículos, los jefes de Edom. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Geter, Aloheibama, Ela, Piñón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdaleel y Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas, en la tierra de sus posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y así concluye este capítulo 36. Vimos en el capítulo 35 que Jacob y Saúl habían sepultaron a su padre. Y aquí en este capítulo acabamos de ver la conclusión de la vida de Esaú, su linaje. Vemos que Dios, fíjate, Dios nos cuenta esta historia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios cumple su palabra. Él hizo a Esaú una nación grande y poderosa, como había dicho que lo iba a hacer. Si nos llevamos algo de este capítulo es eso, que Dios es fiel y cumple su palabra. Fíjate, desafortunadamente para Israel, los edomitas eran uno de sus gran enemigos. Y los dos, pues claro, pueden clamar: Abraham es nuestro padre. Pero fíjate, es aquí que en el capítulo 37, que vamos a entrar y comenzamos aquí. Y les voy a decir,
Comenzando en este capítulo, verdaderamente me encanta. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver uno de mis estudios más favoritos en realidad en la Biblia. El estudio de José. De José. Comenzamos a estudiar a José. José, fíjate, tuvo sus faltas, pero él verdaderamente fue un gigante espiritualmente. José es importante en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un cuadro de Jesús. Es un modelo. Su vida está apuntando por lo que iba a venir en Cristo Jesús. José, fíjate, es amado por su padre. José viene a sus hermanos y los rechazan. José se casa con una gentil, tanto como Jesús con la iglesia. Fue el salvador de su pueblo. Hay mucho contraste entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesús. Y fíjate, y estas son una de las pocas comparaciones que existen. Y si nos ponemos a buscar, parece que hay más de 100 comparaciones y contrastes que se pueden hacer entre las vidas de ellos. Pero qué curioso. Estamos viendo dos hermanos que hay un gran conflicto entre ellos. Salmo 133:1 nos dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero fíjate, es lo último que vemos o vimos esto entre estos hermanos, entre Esaú y Jacob. Vimos el linaje de Esaú y es aquí que vemos el de Jacob. Vemos el resultado de tener favoritos entre celos y envidia. Todo eso sigue resaltando. Vemos que los hermanos de José verdaderamente le tenían envidia. ¿Y por qué? Porque su padre, Jacob, Israel, continuaba con ¿qué? Tener sus favoritos, el favoritismo continúa. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjate, su padre se ponía a meditar. ¿Por qué le tienen envidia? En realidad lo odiaban. Fíjate el versículo 5. Dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El versículo 8 dice, y le aborrecían aún más. Increíble. ¿A qué punto llegamos? 2 puntos aquí del capítulo 37. Primero, el amor de Jacob, versículo 1 al 4, y luego los sueños de José, versículos 5 al 11. Comenzando el capítulo 37, fíjate los primeros 4 versículos, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado, su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí paramos por ahorita. Versículo 1. Habitó Jacob. Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vemos que regresó a la tierra prometida. Y ahora se encuentra él viviendo ahí. Ahí está viviendo. Y dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Primero, fíjate, la historia de la familia de Jacob. Vemos que estamos regresando a la historia de Jacob, que hemos dejado una sección y ahora entramos a otra. José, siendo de edad de 17 años, ¿recuerdan que su madre? ¿Quién fue su madre? Raquel.
Raquel murió al nacimiento de su hermano Benjamín. Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Y aquí es donde continuamos la historia. Y fíjate, vemos que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Vemos que era un joven que se ocupaba con el negocio de su padre. Cuidaba las ovejas, podemos decir, era un pastor. Les recuerdo que si recordamos este hogar verdaderamente tenía muchos problemas. Papá, Jacob, había tenido 4 esposas, 12 hijos y una hija, todos de diferentes madres. Y luego tenía a su consentido, su favorito, ¿no? Puros problemas. Pero vemos aquí que dice, informaba José a su padre la mala fama de ellos. De por sí era el chipeado, ponte a pensar, ¿no? El consentido. Y en los ojos de sus hermanos, pues el chismoso. La rata. ¿No? Ay, el odio que tenían. Y es lo que pasa cuando existe el favoritismo. Cuando uno tiene el consentido. Y les voy a decir, increíble lo que pasa. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué él anda diciendo? Le voy a decir a papá. ¿No? No, mamá. No. Mira lo que Juanito hizo otra vez. Ahí anda otra vez. Y quiero que entiendan algo. El mundo siempre ve las cosas y te van a ver mal. Siempre nos van a ver mal. Y siempre van a ver las cosas a través de sus propios ojos. Y para ellos esto es chismear. Pero para el cristiano, muchas de las veces es el hablar la verdad. Estamos hablando la verdad. Pero el mundo, ¿qué te va a decir? No, pues ahí vas otra vez. Ahí vas con el jefe. ¿Y por qué le tienes que decir? Ay, porque ni te fijes, no. Mira, date media vuelta. Es como nos quieren tratar. Porque nosotros nos ponemos rectos y firmes en la verdad. Pero vemos aquí un joven que miraba la mala fama de ellos. Era testigo de qué, de sus vidas pecaminosas. Miraba lo ilegal. Y lo que él hacía, simplemente venía y se lo presentaba a papá. Tenía 17 años de edad. Y pues no se quería juntar ahí con la chusma, ¿verdad? Y fíjate, ponte a pensar, qué difícil es tener 17 años de edad y tener a todos tus hermanos mayores y todos ellos están haciendo puras cosas malas. Y tú estás viendo. ¿Te imaginas la presión? Pero José no quería tener parte con nada de esto. José hacía lo correcto. No se hacía para atrás. No se quería identificar con ellos, con el mundo, ni las acechanzas de sus hermanos. Y fielmente informaba a su padre de las negligencias de sus hermanos. Y uno dice, no, pues es difícil y es lo que... Pero fíjate, en el Nuevo Testamento es lo que se nos pide a nosotros. Romanos 2:2. Aquí se los doy en la Reina Valera en 1995, lo dice así. No os conforméis a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que le hace así, no, pues yo no miro, no, yo no sé.
No os conforméis a este mundo. Simplemente que diga a alguien, ay, échame aguas, ¿no? Échame ojo. Ay, ¿yo por qué? No te enteres lo que estoy haciendo acá. Tú nada más. Nos hacemos partícipes. Pero vemos a un joven que tenía integridad, tenía convicciones, un joven moral, y se detenía de Dios. Pero el problema más grande que tenía era que su padre Jacob, fíjate, ahora lo está haciendo un jefe, el supervisor, antes de aprender a ser un siervo. Esta era la razón que sus hermanos lo odiaban y le tenían envidia. Fíjate el versículo 3. Y amaba Israel a José. Israel es Jacob. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjate, lo amaba más que a todos sus hijos. Increíble. Ponte a pensar el gran dolor que han de haber tenido sus otros hijos. El gran dolor. No, uno dice, pues no es como Jacob, como que Jacob no sabía el dolor que esto causaba. Él lo vivió. Su padre amaba a su hermano Esaú más que a él. Y también ver los sufrimientos de ¿qué? De sus otras madres, porque tuvo varias esposas. Jacob, recuerda que amaba más a Raquel, su favorita, y verdaderamente no ha cambiado la situación. Y yo creo que Jacob le ha de haber enseñado a José cómo tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque José era un hombre espiritual. Pero fíjate, él lo tuvo que aprender. Lo tuvo que haber aprendido de alguien en un lugar. Dice, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Si se recuerdan, el hermano mayor, Rubén, quiso reclamar su primogenitura, pero cayó en pecado. Su padre no trató con él, pero él, Rubén, perdió su primogenitura. ¿En qué? En dormir con Bila, la concubina de su padre. Y es aquí, fíjate, para poder entender y aclarar las cosas, aquí se le daba ese lugar a José. En darle la túnica de diversos colores, lo identificaba como el líder de su familia. Era la túnica de un supervisor. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y todos los niños, fíjate, ellos entienden. Los niños entienden, ellos saben lo que están pasando. Ellos muy bien comprenden quién es el consentido. ¿Quieres tener problemas en tu familia? Lo único que tienes que hacer es tener la preferencia en tus hijos. Dale preferencia a uno. No lo trates igual que el resto de los otros hijos. Chipeado, consentido. Va a haber puros problemas. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjate. Primera de Juan 2:9 nos dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Solo es si has nacido de nuevo que puedes estar en la luz. Y el mundo, fíjate, verdaderamente que no nos amará, nos aborrece. El mundo siempre va a buscar, fijándose que
uno vaya a cometer un error, que haya tropiezo, que caigamos. ¿Para qué? Para mostrar y expresar que su desaprobación. El peligro es que nos tratamos de confiar en el mundo. O hay veces algo que simplemente nos guste del mundo. O hay veces uno dice, pero es que no los quiero ofender. Nos estamos conformando hacia el mundo por no querer ofender, por no querer hablar la verdad. Volteen conmigo, vamos al libro de Juan por un momento. Vamos a Juan capítulo 15. ¿Ya llegaron? Juan 15. El Evangelio de Juan capítulo 15. ¿Ya llegaron? Fíjate lo que dice, comenzando el versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y es lo que se está desarrollando en esta historia de José. Verdaderamente, José no tiene amor hacia el mundo o las cosas del mundo, pero sus mismos hermanos están tan envueltos en el mundo que lo van a odiar. Y eso es lo que se transforma en nuestras vidas, es lo que resalta en nuestras vidas cuando nosotros mismos nos ponemos firmes en el Señor. El mundo nunca les vamos a caer bien. Nunca nos vamos a llevar bien. ¿Por qué? Porque la luz está en nosotros. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, regresamos a capítulo 37 de Génesis. Aquí vemos los sueños de José, el inicio de estos sueños. Comenzando en el versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que te atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que a mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor de que se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Increíble, increíble. Soñó José un sueño. Los sueños, fíjate, siempre han atraído el interés de personas. Y no les puedo ni contar cuántas veces a través de los años que he sido cristiano. Pastor, fíjese que soñé esto y esto y esto, y que yo creo que significa. ¿Usted qué opina? No sé.
¿Tienes agruras quizás? ¿Comiste muy tarde? No sé. No sé. No tengo el don de interpretar los sueños. Pero siempre han atraído el interés de personas. No, pero es que, y fíjate, es que soñé que eras un millonario. Que le habías pegado a la lotería. No, ahí va corriendo uno con sus números, ¿no? Pero fíjate, José no nomás sueña, pero él sí tiene el don de interpretar los sueños. Lo contó a sus hermanos. Fíjate, simplemente lo que dice la palabra. Y lo contó a sus hermanos. No fue con orgullo contarles estos sueños. Dios estaba controlando esta situación. Dios era el que le daba estos sueños. Este era el plan de Dios, era su plan de Dios, su voluntad. ¿Para qué? Para la vida de José. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entre ellos, fíjate, se decían, este hijo es hijo de tu papá, ni es ni hermano mío, es hermano tuyo, ¿no? El odio de ellos crecía. Tenían un gran odio y seguía creciendo. Fíjate, ellos miraban que su padre lo amaba más que a ellos. Pero ahora tienen que preguntar, cuestionarse a sí mismos. Pero también Dios. ¿Por qué Él? ¿Por qué Él es más bendecido? ¿Por qué Él es más bendecido que nosotros o que yo? No entiendo. Si somos iguales en todo, pero ¿por qué lo ha escogido Dios a Él y no a mí? Fíjate, el proceso de pensamientos aquí. Fíjate el versículo 6 y 7. Y Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos a manojos en medio del campo, y he aquí que a mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahora, para entenderlo, Nueva Versión Internacional lo dijo así. Pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erigida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y hicieron reverencias. Fíjate, qué sueño, ¿no? El manojo, la gavilla de José era exaltada, y la de los otros, sus hermanos, se inclinaban con reverencia. Y cuando alguien viene a nosotros y nos dice algo así, ponte a pensar. Uno luego se va a calentar, ¿no? Se va a molestar. ¿Cómo que qué? ¿No? ¿Estás loco? ¿Quieres que yo me someta a ti? Pues tú, ¿quién eres? Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Reinarás sobre nosotros? ¿O enseñarás sobre nosotros? Fíjate, los hermanos de José, ellos comprendieron en forma inmediata el significado del sueño. Pero lo que no sabían, que esto literalmente iba a pasar. Se iba a llevar a cabo. Primero, fíjate, tenían que aguantarse ¿con qué? Con el favoritismo que existía, que su papá demostraba a su hermano. Y luego, hasta Dios ahora lo está favoreciendo. ¿Qué pues? Pero que ahora venga este mocoso, chismoso, que ni siquiera, y que diga que nosotros nos tenemos que someter a él. No, esto ya es mucho, ¿no? Como que ya te pasaste aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Y en realidad ponte a pensar, es como muchos de nosotros, hay veces nos sentimos cuando vemos que Dios está bendiciendo a otra persona. En vez de gozarnos con ellos, nos molestamos. Ay, ¿por qué él? Ay, ¿por qué yo no? Y fíjate, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Si recuerdan cuando Jesús les hablaba a los religiosos, ellos se enojaban con él. Cuando Jesús hablaba con ellos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús solamente estaba explicando la verdad. Y aún ellos se enojaban aún más. La realidad es que las personas no les gusta oír la verdad. Y se molestan. El versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, que he soñado otro sueño. He aquí, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjate, soñó otro sueño y le contó a sus hermanos y ya vienes otra vez con otro sueño, ¿no? Otra vez, una vez más. ¿Ahora qué nos vas a contar? Oh, sí, ya sé. Que te tenemos que lavar y planchar tu túnica de colores, ¿verdad? Oh, y que tampoco le echemos cloro. Fíjate. Ya de ver, ellos han de estar pensando ¿qué es este que trae con estos sueños? ¿Por qué sigue con esto? Y diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, esta era una referencia a su papá Jacob, su papá, su esposa, sus hermanos, inclinándose a él. El sol y la luna eran su padre y su madre, y las 11 estrellas sus hermanos. El versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjate, se lo contó a su papá. Lo reprendió: mi hijo, está bien que le cuentes cuentos a tus hermanos, pero ahora sí verdaderamente ya te pasaste. Me estás incluyendo a mí, me estás faltando respeto como tu padre. Fíjate. No sé con quién crees que estás jugando o tratando de faltarle respeto, pero recuerda que yo soy tu padre. Es más, tu madre ya murió. Pero lo que tenemos que entender es que José, él está tomando estos sueños en serio. Los está tomando en serio. Él no está jugando tratando de faltarle respeto especialmente a su padre. Si nos recordamos en la historia, cuando Jesús era un niño y se había perdido, y lo encontraron en el templo, José y María no lo encontraban, y Jesús simplemente andaba haciendo la voluntad de su Padre. Es lo que Jesús estaba haciendo. La voluntad de su Padre. Ellos no habían entendido su propósito y quién era. Y es lo mismo aquí con José. No sabían que Dios lo iba a usar, no sabían su propósito, no lo entendían. Él simplemente estaba cumpliendo. ¿Con quién? Con Dios el Padre. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué te pasa? ¿A poco crees que yo como tu papá me voy a someter a ti? El versículo 11 nos dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y siempre este es un problema cuando uno tiene posición. Cuando uno tiene una posición, siempre son atacados. Directamente o con indirectas hay veces. Si vemos y nos ponemos a pensar en Moisés, Moisés fue atacado. Y Moisés solo es un ejemplo de muchos de la Biblia, personas en el ministerio que fueron atacados, personas aún hoy en día que son atacados. Y lo que es, fíjate, es envidia. Envidia es pecado. Y es lo que aquí lo dice muy claramente. Y sus hermanos le tenían envidia. Consentido de su padre, le dio
el rol como líder de la familia, le dio su túnica, ha encontrado favor con Dios. No que todo está perfecto, pero la gente ve eso aún en nuestras vidas. Y cuidado porque viene la envidia. En la iglesia, hoy en día, se oye en esta manera. ¿Por qué a él se le permitió dar el mensaje? ¿Por qué a mí no me pidieron que me encargara de ese ministerio? Es más, yo he estado aquí mucho más tiempo que ellos. Y es más, yo conozco la palabra mejor que él. Envidia. Envidia. Y también lo oyes así. En vez de dar testimonios, dan jactamonios. Es que yo hice esto, yo he hecho esto, yo hago esto, yo. No es testimonio, es jactamonio. Un testimonio es lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Un jactamonio es lo que uno dice que está haciendo para Dios. Y yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo. Y ese es un jactamonio. Pero ¿qué es la raíz de la envidia? Simplemente es resistencia a Dios y a su voluntad. Salmo 75, 6 al 7, nueva versión internacional, dice así: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, y a unos humilla y a otros exalta. Fíjate. Es cuando aprendemos a estar satisfechos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que Dios nos puede usar a una capacidad más grande. Pero muchas veces, fíjate, nuestra envidia viene simplemente porque Dios no nos ha dado lo que nosotros queremos. Y luego lo vemos en alguien más. ¿Pero por qué se lo ha dado a otro? Es cuando, en ese momento que no estamos contentos, estamos inquietos, no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, que entra este pecado. Dios es el que nos tiene, fíjate, Él nos tiene exactamente donde Él nos quiere tener. Él nos tiene ahí. Ay, ¿yo por qué estoy? Porque Dios te tiene ahí. ¿Qué es la lección? No sé. Deberíamos de preguntar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo enseñar a través de esto? Pero si no aprendemos a aceptar esto, nos molestamos y luego tenemos una actitud contra Dios y luego se manifiesta también con las personas alrededor de nosotros. Y aún las personas alrededor de nosotros son los que sufren. Porque uno tiene envidia. Los puntos de aplicación aquí comienza con una pregunta. ¿Cómo nos podemos proteger contra la envidia? Primero, no hay que tener favoritos. 2, siempre hay que mantener nuestros ojos fijos en Dios, en vez de nuestros amigos, hermanos o hermanas. Poner nuestra vista en el Señor. Si no pones tu vista en Dios, tu vista está hacia abajo. Y te voy a decir, esto sí nos lleva a envidia. ¿Por qué? Porque no estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Te estás fijando en lo que otros tienen o no tienen, o que yo tengo más, o que me falta esto, que yo quiero. Y entra el yo. 4, acepta lo que Dios está haciendo en tu vida.
No te preocupes lo que otros van a pensar o decir. Acepta lo que Dios está haciendo en tu vida. Y vas a encontrar satisfacción. Vas a estar contento, gozoso. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en mi vida. Dios nos quiere cambiar. Ninguno de nosotros somos perfectos. Lo fallamos todos los días. Pero hay que mantener nuestra vista en Él y no en nadie más. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí juntos, Señor, y leer su palabra, permitir que su Espíritu nos ministre a nosotros, Señor. Señor, ayúdenos a poner nuestros ojos firmes, puestos en usted, Señor, para no descarrilarnos, para no llegar a tener envidia, Señor, estar molestos, Señor, primeramente con usted y luego con otras personas, quizás hasta las personas que amamos más, Señor. Nuestros pecados afectan, Señor. Perdonen nuestros pecados, Señor, y ayúdenos a caminar en una manera que le agrade a usted. Señor, gracias por este ejemplo, Señor. Gracias que podemos ver su fidelidad, Señor. Cuando usted dice algo, se lleva a cabo y se cumple. Y, Señor, nosotros nos detenemos de sus promesas. Si hay alguien aquí en esta noche, Señor, que no lo conoces, pedimos por la salvación, Señor, para que ellos también puedan cambiar y ser salvos, perdonados de sus pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo dice.